Saludos mis maníacos de Ellsworth o gente desconocida, fans de puro corazón. Hoy voy a dar una guía más o menos resumida para los nuevos jugadores y o retornados. Empezamos creando un personaje nuevo. Elegimos un apodo único, pues no puede haber más de una persona con el mismo nick. Luego nos enseñan los controles, etc. Cada vez que completamos misiones y demás, nos salen diálogos que son parte de la historia del juego. Si no te interesan, puedes pulsar escape todo el rato, o puedes marcar la opción de saltarte los diálogos. Antes de seguir, hay una guía que ofrece el juego accesible pulsando F12 o pulsando Escape, y lo podrás ver en el menú desplegado. En esta guía que está casi todas las funciones del juego explicadas de forma básica, por lo que puedes investigar aquí sobre cosas que no entiendas o desconozcas. El primer objetivo es subir al nivel 99. Para ello hay que seguir el método sistemático de cumplir todas las misiones épicas de cada villa o región, que son las de la historia y nos dan mucha experiencia y recursos. Las Q que aparecen y las exclamaciones en escenarios nos guían sobre qué toca hacer. Al poner el ratón sobre el escenario podremos ver más info. También recomiendo hacer todas las misiones de este simpático animalito, el Poru, pues te guía más o menos en lo que hay que hacer y da recompensas también. Aquí hay un sistema de teletransportación con el que te podrás mover entre las vías desbloqueadas. Monedas del juego. Esta es la moneda normal del juego, es como las monedas de oro de los juegos, obtenidas en misiones y eso. Monedas de El o Kachin, depende del servidor en el que juegues, es la moneda real del juego, que obtienes recargando. Arena Points, las monedas rojas estas, que se obtienen en PvP, mínimo nivel 75, y las puedes gastar en alquimistas de las villas o en la tienda de esta señorita. Puntos épicos se obtienen cumpliendo misiones épicas y las podrás gastar en la tienda épica de esta señorita en diversos recursos que ya sabrás más adelante que son. También puedes comprar puntos épicos aquí. Hay una barra de consumibles para regenerar vida o mana en combate. Recomiendo usar los consumibles que te da el profesor Poru. Y barra de habilidades que gastan mana. Puedes verlas pulsando K. A medida que vas subiendo de nivel, desbloqueas efectos extras de las habilidades. Ahí eliges la que te convenzca más. Al completar misiones épicas suelen darte cubos con equipamiento para que te equipes y potencies tus stats. La identificación es para que te otorguen efectos aleatorios extra y poder usar el equipamiento. Puedes conseguir mejores equipamientos en escenario, pero si no sabes bien cuáles son mejores, recomiendo que uses los que te dan las misiones y ya. Cuando no tengas hueco para equipamiento, recomiendo descomponer las prendas que no quieres o no usas para hacer hueco y recibir materiales. También puedes venderlas y ya, pero recomiendo que las descompongas para el futuro. A partir del nivel 6 puedes buscar un gremio hablando con esta señorita y presentar solicitud al que elijas y te acepten. Solo puedes presentarte a uno. Si te apuntas a uno y luego a otro, la solicitud anterior se irá a la papelera o recibiendo invitaciones. Ventajas: habilidades extra del gremio, fuente de gremio que da stats extra y posiblemente gente que te ayude con tus dudas, etc. Y a lo mejor encuentras amigos, pareja. Bueno, pero recuerda que uno de los lemas del juego es: aquí todos son hombres hasta que se demuestre el contrario.
Si no tienes ningún personaje al 99 en tu cuenta aún, puedes buscar un mentor en esta ventana, que a lo mejor sale un botón, no me acuerdo, o haciendo clic secundario en alguien y debería aparecer la opción de solicitarle como mentor. Y esta persona pues en teoría debería guiarte y ayudarte, aunque ya aviso, creo que las probabilidades de encontrar uno son bajas. Al terminar la misión épica del bosque nocturno nos dan una mascota, el Poru. Recomiendo usarla ya que tendrá un aura recoge objetos en combate, ya que es algo castroso ir recogiendo las cosas en los escenarios. Al nivel 15 puedes iniciar el primer cambio de clase, que es para evolucionar tu personaje y desbloquear nuevas habilidades, etc. Y eliges la clase que más te guste. Cada personaje tiene 3 o 4 vías ramas. Puedes ver información de cada una en la ventana de creación de personaje. En teoría puedes hacer las misiones que piden en conjunto con las épicas, si lo haces todo bien y en orden. También saldrán misiones de habilidad de la señorita del PvP para desbloquear pasivas y otras habilidades. Si haces todas las épicas de las vías, deberían completarse de paso, así que no tendrías que preocuparte. Por otra parte, hay un sistema de títulos que te da más poder, etc. Recomiendo usar los de aventurero. Te los van dando a mejores a medida que subes de nivel. Son los mejores hasta el nivel 99. Si tu personaje limpia muy lento los escenarios, puedes usar el cubo de monturas temporal que da el profesor Poru y elegir a Perquisas el dragón, que en mi opinión es el más chulo y que mejor limpia. Al 35 está disponible el segundo cambio de clase. Y al 40 el oficio, acceso rápido J, que por ahora recomiendo el cazatesoros, que obtienen recompensas en cofres especiales que pueden aparecer en los escenarios. Con cada cambio de clase dan cubos de ayuda y uno de avatar. Este recomiendo usarlo cuando se te acaba el que estés usando, ya que son temporales. Los avatares se ven por encima del equipamiento y dan stats y efectos extra. A partir del nivel 40 puedes jugar en espacio siniestro aquí, en escenario especial. Recomiendo jugar los 5 intentos diarios que te dan para acumular materiales y canjearlos por accesorios de administrador espacial con esta señora en la villa de Peita. Necesitas solo 3, recomiendo fabricar el de prenda superior, prenda inferior y de ojos o unidad de ayuda. Al nivel 70 puedes hacer las misiones de cambio de clase Trascendencia y los escenarios secretos. En la parte 4 y 5 de este cambio de clase jugarás en escenarios secretos, que te costarán si vas solo. Recomiendo ir con gente en buscador o pedir ayuda. También puedes jugar en el portal de la oscuridad, en donde la gente juega para obtener un buff de 30 minutos que da todo esto. Al principio no será muy necesario, yo diría que para escenarios secretos y luego los de nivel 99 para allá. Pero bueno, también dan consumibles útiles que también sirven para mejorar tus accesorios de administrador espacial. Al 80 puedes usar los equipamientos de escenarios secretos, que son bastante mejores que los normales. El set de 4 te lo da el profesor y la arma en la misión de jugar un escenario secreto. Recomiendo usar los equipamientos de pavor dragotino. Al completar la trascendencia te salen misiones de pasivas exclusivas al 80 y 90 que tendrás que hacer aparte de las épicas. Al nivel 90 puedes intentar conseguir la arma de Apocalipsis tipo nulo en este escenario. Cada vez que te pasas el escenario subes esta barrita, aunque lo han modificado para que sea más rápido. Así que con el set de secretos ya podrías pasártelo sin muchos problemas.
El cubo con el arma debería de caerte con unas 3 o 10 veces. Depende de tu suerte, pero no se tarda tanto ahora. Al nivel 99 ya podrás acceder a Elianod. A este nivel desbloqueas muchas opciones. El orden que recomiendo seguir es comprar el libro de colección a la señorita y cumplir la misión para desbloquear la colección de buscadores de Eldritch, que dan stats extra a todos tus personajes que tengan esta función desbloqueada. Y luego está la sinergia, que es otro tema, hay que pagar esto. Conseguir el set de Elianod cumpliendo lo que te pide el profesor y tener el arma de nivel 90 para ir a desbloquear la resonancia, que es este nivel en azul. El nivel 99 es considerado como el comienzo del juego, ya que desbloqueas la resonancia. Para conseguirla solo tienes que completar 7 escenarios de más o menos tu nivel para usar un librito que te dan y es la resonancia. Accedes a la ventana de resonancia pulsando aquí o con una tecla personalizada. Y aquí con cada nivel de resonancia que tengas recibes un punto para añadir a estos stats. En resumen, recomiendo subir todo a obtención de experiencia primero para subir la resonancia más rápido y luego todo a el apartado de escenario en orden menos este. La resonancia se comparte a todos tus personajes. Al crearte uno ya podrás acceder a ella y subirle todo lo que quieras. Por cierto, desde el principio también estaba la opción de engastar, que recomiendo usarla solo en los sets y armas importantes, secretos, Elianod, etc. Se engasta usando estas piedras que ordeno de peor a mejor. Recomiendo usar las nobles y guardar las del sabio para otro set. Lo que hay que buscar por ahora es engastes en impacto crítico y veneración. Luego tocaría completar las misiones del tercer cambio de clase y hacer las épicas si quieres y puedes de paso. Aparte recomiendo hacer lo que pide el profesor parte 2 para darte más recursos y ayudarte más en tu progreso. Luego tocan las siguientes regiones. Barnimir. Aquí sale una nueva función que son los escenarios de asalto, raids en inglés, que ya es tema para otro vídeo. Al principio recomiendo que pidas ayuda a gente del gremio, etc. en las raids. Siguiente región, Rigomor. Aquí desbloqueas la clase magistral y el set de prisma celestial. Este set toca fabricarlo entero con materiales y las armas importantes se conseguirán en raids, aunque varias veces al año regarán estas cosas en eventos. Recomiendo conseguir el set 4x4 de prisma celestial rojo sangre para daño y luego el verde esmeralda para apoyo. Para todo esto ya puedes ir engastando las piedras del sabio, aunque intenta no gastarlas mucho de golpe. Después de Rigomor está Camino del Maestro, en donde puedes conseguir equipamiento de artefactos que se les equipa a los artefactos, que desbloqueas con la clase magistral y da más poder y funciones subiéndolos de nivel normalmente. También están los colores de artefactos, aunque ese ya es otro tema más largo. También hay otro set nuevo más, Tenebros, pero este ya es para gente con más recursos y conocimientos. No recomiendo usarlo aún. Ahora daré unos datos extra importantes. Primero y muy importante, no recomiendo que mejores equipamientos sin saber, ya que los que te regalan están al más 9. Si intentas mejorar sin saber, fastidiarás mucho tu progreso. Lo mismo con el sistema de piedras de Elianod de este señor en las prendas de Elianod, que ya es otro tema más largo. Igual no tienes que preocuparte de esto, el set regalado ya viene perfecto y a tu medida. Para más información del set, pregunta o busca un vídeo. Otra de las funciones desbloqueadas es el tablón de anuncios, en el que comercias con otros jugadores, comprando sus objetos. Puedes usarlo con el tercer cambio de clase o con nivel mínimo 70 y haber creado el personaje hace más de 3 días. También puedes acceder a Cascada de Almas y o Geyser Encantador, en donde obtienes buffs
de 30 minutos que incluye obtención de experiencia estando en el agua por 6 minutos. Recomiendo usarlo para subir resonancia. También puedes subirla con la función de pesca. De esto tengo un vídeo, lo dejaré en la descripción. También existen las hiper habilidades que se consiguen con misiones de habilidad de nivel 65 y 99. Pero bueno, en general no son necesarios. A lo mejor te sirve en competitivo. Ojo, hay personajes que las necesitan o les puede ser muy útiles. Así que depende de cuál. Lo digo porque son misiones largas o que dan pereza. Hay un banco en donde puedes guardar cosas y uno compartido en donde puedes compartir cosas entre tu cuenta. Ahora se puede activar y ampliar con esto. Por otra parte está el sistema de grupos, en donde puedes buscar o crear grupos para hacer algún escenario cualquiera en el que se necesita ayuda o para farmear recursos. Principalmente se usa para raids. Casi lo olvidé. Hay una misión por cuenta que te regala una página de resonancia extra. Recomiendo que no la completes todavía, ya que es mejor que lo uses en tu main, personaje principal, y es difícil tenerlo claro. Así que mi recomendación es que vayas completando la colección de buscadores que es necesario y para que veas de paso qué personaje te gusta más, para dársela a ese personaje, y ya cuando sepas cómo funciona la resonancia. Por último hay que mencionar que en el juego hay mucha jerga. Si quieres saberla dejaré un vídeo en la descripción en donde la explico. Aunque mejor vayan al documento de su descripción porque sinceramente verse ese vídeo completo es de terroristas. Y bueno, si quieren parte 2 o cualquier otra duda déjenla abajo en los comentarios. Hasta la próxima.